Buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar el tema voz pasiva, que en cierto sentido resume y comprende, integra todos los temas vistos hasta el momento con respecto a las frases verbales. Les voy a compartir la pantalla donde están los contenidos con los que vamos a explicar este tema. Para empezar, recordar que la voz pasiva, un verbo en voz pasiva va a tener, como muchos de los verbos que hemos estado estudiando hasta ahora, un verbo auxiliar, que en este caso va a ser el verbo to be, que aquí está en verde, que puede estar en cualquiera de los tiempos que hemos visto hasta este momento, es decir, puede estar en presente perfecto, en pasado simple, en futuro continuo, ¿sí? Incluso también puede ser el verbo va a ser el verbo donde se va a anexar una partícula negativa si la frase verbal está en negativo y el que va a intercambiar con el sujeto cuando estemos frente a una pregunta, ¿sí? Entonces vamos a tener el verbo to be como el verbo auxiliar de la frase verbal en voz pasiva, más un verbo principal que si es un verbo regular, como está allí escrito en rojo, va a terminar en ed, o si es un verbo irregular, va a estar en la tercera columna de la tabla de verbos irregulares que tienen en el cuadernillo. ¿Qué quiere decir todo esto? Les voy a dar unos ejemplos para que se pueda aclarar el tema. La voz pasiva, además, vamos a ver cómo la traducimos de acuerdo a si se presenta con un complemento agente o sin él. Los primeros ejemplos que tenemos aquí son sin el complemento agente. Lo que en español, cuando hacemos la traducción, se puede identificar como pasiva con C, ¿sí? Otra aclaración antes de empezar a ver los ejemplos. ¿Para qué se utiliza la voz pasiva en español? Se utiliza cuando nosotros queremos hacer énfasis sobre un proceso, sobre algo que se ha realizado, pero no nos interesa enfatizar quién es la persona que lo ha realizado, ¿sí? Se utiliza por este motivo mucho en instrucciones, en sugerencias, por eso lo van a encontrar en manuales explicativos, y es común en textos técnicos que puedan aparecer en revistas científicas, de comunicaciones periódicas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a los primeros ejemplos. Tenemos aquí, sin complemento agente, tenemos la primera oración que dice profits from customer relationships are increased in 3 ways. En esta oración, el verbo, la frase verbal, es una, y para poder encontrarla, vamos a buscar a dónde está el verbo to be. Como el verbo to be está en tiempo presente simple, lo vamos a encontrar en are, ¿sí? Allí es donde comienza la frase verbal en voz pasiva, pero dijimos que debía tener dos partes al menos, el verbo to be más el verbo principal, que en este caso yo lo he coloreado en rojo porque es un verbo regular y termina en ed, ¿sí? Entonces nuestro verbo en voz pasiva en este ejemplo va a ser are increased. Tengo allí el resto de la oración, profits, ¿sí? Lo buscamos en el diccionario, nos va a decir ganancias. Luego en la segunda frase nominal tenemos como nuclear relationships, que nos va a decir relaciones. Y en la última frase nominal tenemos ways, que lo podemos traducir como formas. Por eso, aquí debajo, el ejemplo se traduce al estar el verbo to be, el verbo auxiliar en presente simple, tercera persona del plural, forma afirmativa. Yo voy a traducir, pero al no tener un complemento agente que me diga quién es el que realiza la acción, yo voy a traducir con C. Y al verbo principal, que en este caso es increase, yo le puedo sacar el ed y buscar en el diccionario, me va a decir como verbo el significado aumentar. Lo voy a poner en el presente que me indica el verbo to be, ¿sí? Entonces voy a decir, como ven acá en la traducción, las ganancias de las relaciones con los clientes se aumentan de 3 formas. A mí no me interesa quién aumentó esas ganancias, sino simplemente enfatizar que aumentaron. Por eso digo, se aumentan, ¿sí? Yo no sé quién lo hizo, ni tampoco me interesa.
En el segundo ejemplo que tenemos aquí, vamos a encontrar nuevamente dónde está la frase verbal ayudándonos con to be. En este caso es una tercera persona del singular, por eso tengo is. De vuelta es verbo en presente simple, mirando to be, yo veo que está en ese tiempo, está en forma afirmativa. Y el verbo principal nuevamente es un verbo regular porque needed termina en ed, ¿sí? Entonces nuevamente va a ser el núcleo de la frase verbal, van a ser las dos partes, is needed, y yo por eso voy a saber que está en presente simple y en forma afirmativa y en tercera persona del singular, ¿sí? Entonces voy a buscar en el diccionario need, me va a decir necesitar, y como yo no tengo quién realiza la acción porque no interesa, voy a decir se necesita, ¿sí? Y en algunos casos, como en esta oración, conviene empezar con la frase verbal y decir se necesita y voy al resto de la frase, ¿sí? La configuración general de los procesos para producir intercambios de valor óptimos, ¿sí? Vamos a bajar un poquito así pueden ver esa traducción también. Luego tengo otro ejemplo en el que ya el verbo principal es un verbo irregular, que lo voy a buscar en la tercera columna de la frase de la tabla de verbos irregulares, ¿sí? Aquí quizás algunos lo conocen, es el participio pasado de know. ¿Y dónde está el resto de la frase verbal? Busco el verbo to be. En este caso, como está en presente simple, me dice will be, ¿sí? Entonces, el núcleo de esta frase verbal, perdón, en futuro simple, es will be known. ¿En qué tiempo está? Dijimos futuro simple en forma afirmativa y me ayuda un poquito con el sujeto que tengo delante, lawyers, como está en tercera persona del plural, el verbo está también en tercera persona del plural, ¿sí? Entonces busco en la tercera columna de la tabla de verbos irregulares y me va a decir que known es el participio pasado de know, es decir, saber o conocer, y voy a hacer la traducción. También puedo en este caso empezar con la frase verbal, que al no tener el complemento agente voy a empezar con se, y entonces el verbo principal lo voy a poner en futuro simple y voy a decir, se conocerá a los abogados locales por su contribución a las causas sociales. Luego puedo tener, y esta es más fácil quizás para muchos de traducir, frases verbales en las que yo sí tenga un agente al que le puedo atribuir la acción de la que se está hablando en la oración, ¿sí? Ese complemento agente va a estar introducido por la preposición by y va a estar generalmente a continuación de la frase verbal en voz pasiva. Acá tenemos un ejemplo en el que busco dónde está el verbo to be para encontrar la frase verbal en voz pasiva y va a estar en was, que ya me dice que es un pasado simple, ¿sí? Está en singular, en forma afirmativa, y el verbo principal es regular, termina en ed, por eso está resaltado en rojo también. Analyze, creo que es transparente, significa analizar. El resto de las palabras son bastante transparentes y puedo hacer la traducción que está debajo. Y en este caso sí voy a poder hacer una traducción literal y va a salir más fácil, ¿sí? Voy a decir, la interacción en equipo fue analizada por el comité de administración. Voy a poder hacer entonces una traducción literal de tanto del verbo to be como del verbo principal, ¿sí? Fíjense, por otro lado, que yo puedo tener una oración similar en la que me cambia el tiempo de la frase verbal en voz pasiva. ¿Por qué? Porque el verbo to be ahora está, además de que está en negativo, está la partícula negativa, está en presente perfecto. Fíjense que yo tengo has not been. Entonces el verbo to be está en presente perfecto. Pero la frase verbal completa involucra analyze también. De vuelta es regular, por eso está en rojo, termina en ed. O sea que mi frase verbal en voz pasiva y en presente perfecto en forma negativa, en este caso, va a ser has not been analyzed. Ese va a ser el núcleo de toda la frase verbal para que yo pueda decir que está en ese tiempo, en esa forma, ¿sí? Y en voz pasiva. Aquí también tengo el complemento agente introducido por by. Es la misma oración, digamos, de recién, pero en otro tiempo. Entonces yo voy a hacer la traducción y voy a decir, la interacción
del equipo no ha sido analizada por el comité de administración. ¿Sí? Podemos tener otro ejemplo más. En este caso tengo el verbo to be en continuo porque tengo is being y el verbo principal analyzed. ¿Sí? En este caso está en forma afirmativa y en tercera persona del singular. Tengo el complemento de agente introducido por by, entonces yo voy a decir en español, la interacción del equipo está siendo analizada por el comité de administración. También pueden aparecer ahora en una frase verbal en voz pasiva los verbos defectivos o modales que vimos no hace tanto. Por ejemplo, en esta pregunta que tenemos acá, tenemos además un ejemplo para una oración en forma interrogativa. Yo tengo el verbo defectivo o modal can, ¿sí? Acuérdense que en las oraciones interrogativas tengo primero el verbo auxiliar, que en este caso va a ser can, ¿sí? En esta frase verbal en voz pasiva. Luego tengo el sujeto, team interaction, y luego tengo el resto de la frase verbal en voz pasiva. Be analyzed. También está el complemento agente by, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la traducción de esta pregunta y voy a decir, ¿puede la interacción en equipo ser analizada por el comité de administración? ¿Sí? Bien. Finalmente, puedo tener otros ejemplos de frases verbales en voz pasiva en los que el verbo principal sea un verbo irregular, como es el caso de made en esta oración, ¿sí? Por eso está pintado con violeta. ¿Cuál es el núcleo de la frase verbal en esta oración en voz pasiva? Busco to be. Está was y está being. ¿Por qué? Porque en este caso es un pasado continuo, ¿sí? Entonces, el núcleo de esta frase verbal con verbo irregular va a ser was being made. Está en forma afirmativa también. Si no me doy cuenta cuál es el significado de made, porque no todos lo pueden conocer, voy a la tercera columna de la tabla de verbos irregulares y voy a encontrar que es el participio pasado de make, que es hacer, ¿sí? Entonces, effort es esfuerzo, minimize, minimizar, y luego en la última frase nominal es policing, que recuerden que le sacamos el ing, vamos al diccionario, buscamos police, nos va a aparecer con E y nos va a decir vigilar, pero bueno, en este caso es un sustantivo, entonces voy a decir vigilancia, ¿sí? Entonces hacemos la traducción de esta oración que tiene una frase verbal en voz pasiva, en pasado continuo, pero que en este caso no tiene complemento agente. O sea que yo no sé ni me importa quién realiza la acción, por eso también quizás es aconsejable empezar por la frase verbal en la traducción y decir, se estaba haciendo, ¿sí? Todo esfuerzo posible para minimizar la vigilancia paramilitar. ¿Sí? Entonces, bueno, esta ha sido la teoría de las frases verbales en voz pasiva. Como pueden ver, involucra todos los tipos de verbos, todos los tiempos. Tengo que haber estudiado todo. Repasen por favor todo y si no les queda claro la explicación o tienen alguna duda para preguntar, saben que pueden hacerlo en el foro correspondiente al tema de voz pasiva, ¿sí? Que así vamos a estar respondiendo todas sus consultas.